Hola a todos, amigos apasionados de los motores, bienvenidos de nuevo a un video completamente nuevo. Pónganse cómodos porque hoy realmente nos vamos a divertir mucho. Estamos, por supuesto, en Ducati Salerno con Mario Manso y sepan que la moto que estamos a punto de probar, la nuevísima Ducati Hypermotard Quinto 2, además casi en primicia nacional, la pueden probar también ustedes. Esta demo estará disponible aquí durante muchos meses, así que por favor llamen y reserven su prueba porque aquí la demanda es realmente alta. Nos vamos a la costa, que en mi opinión es un terreno particular perfecto para una moto así. Y un pequeño apunte: sepan que también las otras motos nuevas de Ducati, de hecho casi toda la gama, están en demo. Así que escríbanles, contáctenlos, hagan lo que mejor les parezca. Nosotros nos vestimos, nos preparamos, una pequeña introducción y comenzamos con la prueba. Ya hemos trazado las curvas y ha sido realmente divertido. Esto es solo un pequeño adelanto de lo que viene, pero como solemos hacer habitualmente antes de conducirla y mostrarles un poco cómo va, vamos a hablar detalladamente de los datos técnicos. De lleno en el meollo de todas las tareas que nos esperan de esta moto, de todo lo bueno que encontramos bajo estas bonitas carrocerías rojas. Hablemos un momento de la historia de la Hypermotard, porque este año se cumplen 20 años desde el primer lanzamiento de la 1100 y es una moto que ha sufrido muchísimas variaciones y obviamente bajo el nombre Ducati, siempre orientadas al desarrollo tecnológico, pero sobre todo al rendimiento. Veamos de hecho qué cambia de la última 950 a esta nueva V2. Lo primero, y diría que todo gira un poco en torno a esto, es el motor que marca no solo el abandono del Desmo con todas las críticas que eso conlleva, sino que es el motor que trae consigo soluciones que luego encontramos en toda la moto, porque la diferencia principal, en mi opinión, aparte del motor, es decir, de cómo entrega la potencia, es que esta nueva Hypermotard 22 es extremadamente más ligera, más manejable y sobre todo más motard en comparación con la antigua 950, que por supuesto era una moto bellísima, pero si habéis visto la prueba, en mi prueba de hace algunos años decía que no era ni carne ni pescado. En cambio aquí nos estamos acercando un poco más al concepto de motard, moto que sobre el papel pierde algunos kilos. Nunca me fijo demasiado en los kilos sobre el papel porque de todos modos muchas veces basta con un buen equilibrio de pesos, una buena distribución de las masas y las motos se manejan como bicicletas incluso con pesos enormes. Pero les aseguro que si se suben a una 950 y luego a una V2 notarán una diferencia abismal, también porque la moto es en general más pequeña, más estrecha y también más baja. De los componentes individuales, y empezamos por esta maravilla que además conozco muy bien, hablamos de este motor V2 de 890 centímetros cúbicos. Obviamente es un bicilíndrico que en toda la plataforma cumple una función portante, así que como pueden ver no tenemos un chasis que envuelve este bloque motor, sino que está ahí bien suspendido. A mí me encanta. Obviamente es un motor Euro 5 Plus, pero lo interesante y curioso es que respecto por ejemplo a la Panigale que tengo yo, este motor ha ganado 0,4 caballos.
llevando así la potencia a 120,4 caballos a 10.750 revoluciones. Y también en cuanto al Newton metro, pasa de 93 a 94 en el caso de la Hypermotard respecto a la Panigale a 8.250 revoluciones. Así que es un motor que seguramente habrá ganado un poquito de empuje, pero según mi opinión luego cambia completamente el comportamiento, precisamente porque tenemos una moto que es completamente diferente desde el punto de vista de la configuración de conducción y justamente de las masas. Pasando a la parte de la ciclística, suspensiones y frenos, encontramos en la parte delantera una horquilla invertida Callava de 46 milímetros, completamente regulable, con un recorrido de 170 milímetros. En cuanto al sistema de frenos, encontramos un doble disco de 320 milímetros con pinza de anclaje radial Brembo. Me olvidé de decirles que en realidad existe una versión SP que obviamente cuesta más, que equipa suspensiones Öhlins y también modifica algunos detalles como el asiento, además de la decoración. Fantástico. En la versión SP además cuenta con llantas forjadas y también frenos diferentes, así que realmente es una edición muy especial. Pasando a la parte trasera, tenemos siempre un componente Callava regulable en la precarga y en la extensión. El recorrido trasero es de 160 milímetros. Yendo un poco más atrás, encontramos un disco simple de 240 milímetros, también con mordiente Brembo. Es una moto que seguramente frena bien, eso es lo que esperamos, pero dentro de poco lo veremos. Depósito de 12,5 litros, una moto que en conjunto pesa alrededor de 190 kilogramos en orden de marcha. Déjenme hacer un pequeño apunte sobre este doble escape que en mi opinión en la Hypermotard me gusta mucho más que en la Street Fighter y la Panigale, pero de verdad este colín es fantástico, recuerda a toda la familia Panigale, pequeñito. Probablemente, chicos, desde el punto de vista estético creo que ha tenido una mejora increíble. Otra cosa que me gusta señalar es cómo el caballo se ha estrechado en comparación con la antigua 950 y realmente tenemos un punto de contacto entre el asiento y el depósito muy estrecho, así que cuando nos subimos a la moto, incluso si no somos muy altos, creo que podremos llegar al suelo realmente bien, pero me movería un momento a lo que es el apartado de la electrónica, que aquí también conozco bastante bien porque la moto que conduzco a diario tiene la misma plataforma, una plataforma obviamente inercial de 6 ejes. La pantalla que quizás en 2026 sea un poco pequeña, como sucede también en mi moto, pero tenemos todo, aunque cosas como el control de crucero, la conectividad por Bluetooth y alguna otra cosita son opcionales, no es precisamente una elección que me entusiasme. De todos modos, tenemos control de tracción, ABS, control anti-wheelie, quick shifter, todo regulable en varios niveles, pero sobre todo tenemos diferentes mapas de motor. Cada mapa podemos configurarlo a nuestro gusto. Lo que me vuelve loco de Ducati y también de pocas otras marcas es que los controles cuando entran en funcionamiento realmente no se sienten, así que es algo muy bueno. El acelerador claramente es ride by wire en esta Hypermotard como en toda la plataforma B2. También pueden ver cuántos kilómetros de autonomía les quedan, algo que antes no se podía hacer en la versión anterior. Son hermosos estos pilotos traseros y este faro delantero, pero también tenemos debajo de la tija un amortiguador de dirección. Así que diría que es una moto completa desde todos los puntos de vista. Ha llegado el momento de exprimir esta nueva Hypermotard B2. Les recuerdo que pueden probarla en Ducati Salerno. Llámenlos porque les aviso que la lista es larga. Y aquí estamos al mando de esta Ducati Hypermotard Synth 2, chicos, es bellísima. Entonces empiezo diciéndoles que la estoy conduciendo en modo race y obviamente en una moto como esta he desactivado el control de caballitos. Así que creo que nos vamos a divertir muchísimo y se los hago notar de inmediato. O sea, miren lo reactiva que es. Como siempre, empezamos por la posición de conducción como primera cosa. Una posición particular porque se ha vuelto un poco más extrema respecto a la antigua Hyper. La moto es más pequeña en todo, es más ligera, mucho más reactiva y al mismo tiempo parece aún más afilada. Madre mía, qué belleza. Madre mía, aquí es peligrosísima, chicos. Luego tiene una aceleración impresionante. El manillar es ancho, pero no extremadamente, así que tenemos un control que para mí es perfecto y es un manillar muy recto, lo que nos lleva a mantener los codos muy abiertos, justo como en una motard. Lo bonito es que tenemos un asiento muy largo y ahora está en un solo nivel, así que podemos encontrar un poco nuestra posición, pero la postura que yo encuentro más cómoda es la de ataque, es decir, estoy con el trasero muy adelante. Pero chicos, de todas formas, o sea, miren lo reactiva que es, mejor que vaya más en segunda.
De todas formas, la espalda está recta, pero repito, es una postura que favorece mucho la conducción agresiva, muy sobre el tren delantero, mientras que las estriberas, en mi opinión, están a la altura perfecta. ¡Madre mía, qué motor! Lo sabía, este V2 es una maravilla, una moto realmente rabiosa. De todas formas, el triángulo, pedal, manillar, asiento nos permite estar como queramos. Podemos conducir con el pie fuera o con la cabeza. La postura, en mi opinión, es más que acertada. Realmente muy cómoda, aunque en el asiento no he encontrado demasiado confort, pero ya llegaremos a eso en las valoraciones finales. Miren aquí, o sea, miren chicos lo reactiva que es esta moto, cómo intenta levantarse enseguida apenas salimos de las curvas. Miren cómo se levanta, es alucinante. Es como si fuera una especie de resorte. De hecho, pasaría justamente a hablar de este motor, que es espacial. En mi Panigale me gusta mucho, pero en esta moto quizás sea realmente la máxima expresión de este motor. Porque es un motor que a 3000 revoluciones da prácticamente el 95% del par. Y lo bonito es que es un motor que luego no se apaga enseguida. Al contrario, tiene una progresión bastante lineal y es realmente un par continuo en todo el rango de revoluciones. No, de verdad es realmente impresionante. Les juro que ni siquiera estoy acelerando de verdad, pero la moto va a toda velocidad. O sea, es algo sin sentido. Sobre todo cuando desactivan el anti-wheelie, ¿eh? Esto admito que aquí, en este caso, soy un poco travieso, pero miren. Pero bueno, de todas formas, yo me haría daño en poquísimos días si alguna vez llegara a comprar una moto como esta. El motor, en cualquier caso, además consume poco, así que es súper divertido. Ya no tiene el desmo, algo que muchos ven como algo negativo. Yo simplemente veo un mantenimiento menos costoso después de 20.000 kilómetros y sobre todo veo todas las cosas negativas del desmo. Y no se trata solo desde el punto de vista económico, sino también de un motor que tiene que girar un poco más alto, mientras que aquí vemos que es una moto súper reactiva, o sea, instantánea. En cuanto tocas el acelerador, ella te lo da todo. Sin extenderme demasiado, entonces, sobre el motor, súper aprobado. Pero de todos modos haremos algunas anotaciones en las valoraciones finales. Pasaría, en cambio, a la parte ciclística. La parte ciclística que en realidad, incluso en esta versión base, me ha sorprendido. Tenemos una doble callaba como vimos antes. La moto es bastante rígida, no es particularmente suave y lo hemos notado tanto en los tramos irregulares para llegar aquí a la costa como en estas curvas. De hecho, ¿ven cómo se mantiene estable? A pesar de que no es que vayamos muy despacio, de hecho diría que casi nada. Lo que noto es que la parte delantera, incluso cuando frenamos de manera un poco más brusca, a pesar de tener un recorrido considerable para ser una moto, digamos, deportiva, porque en el fondo es una moto deportiva, en realidad la parte delantera no se hunde muy rápidamente. Así que, en mi opinión, incluso la configuración básica es realmente buena. Yo peso 71 kilos, así que probablemente estoy cerca del peso para el que se ajustan más o menos todas las motos. Debo decir que el comportamiento de las suspensiones, tanto delante como detrás, es excelente. Funciona perfectamente, o sea, miren esto. O sea, sí, de verdad, yo ahora mismo no estoy buscando hacer caballitos, es simplemente que ella acelera y se levanta. Pero pasaría también al tema de la frenada. Otra cosa sorprendente en las Ducati, sobre todo porque siempre tenemos una frenada de primer nivel. Madre mía. Chicos, es algo que no tiene sentido, se los juro. Les aconsejo que la prueben, pero vayan despacio. En cualquier caso, probemos una buena frenada con el freno delantero a 90 por hora. Empieza a descomponerse atrás. ¿Vieron cómo? Miren. Ven, atrás se aligera. En este momento tenemos el ABS en 2. No ha entrado para nada, a pesar de que hice una buena frenada fuerte. El freno delantero frena muchísimo, pero lo que me sorprendió antes es que prácticamente también el trasero frena de maravilla. Miren esto. O sea, miren la moto cuando frena. O sea, miren cómo el freno trasero es realmente digno de mención. No siempre encuentro, madre mía,
componentes tan eficientes, pero seguramente también la ligereza de esta moto, la maniobrabilidad, influye en todo, incluso el equilibrio de pesos de esta Ducati. Madre mía, pero si aquí, de todas formas, si esta moto fuera mía, creo que estaría derrapando en cada entrada. O sea, ahora mismo estoy yendo muy tranquilo para mis estándares. O sea, luego se levanta una continuación y siempre estás con la moto. Bueno, creo que tengo que calmarme. O sea, es un misil tierra-aire en estas curvas, una moto como esta. Obviamente hay que hacer también una mención sobre la electrónica, porque funciona de maravilla, pero eso ya lo sé bien con mi Panigale i2S. La electrónica, incluso cuando entra en acción, no te lo hace notar, o sea, nunca te darás cuenta de que te está cortando potencia. Se está saliendo de verdad, miren aquí. De todos modos, la electrónica es súper completa, aunque algunas cosas son opcionales y eso lo profundizaremos siempre en las valoraciones finales, pero déjeme decir que Ducati, desde el punto de vista de la electrónica, está en la cima, en mi opinión, junto a pocas otras marcas. Aquí nos lanzamos con la cabeza. Miren cómo es, o sea, no puedo acelerar porque si no me pongo la moto de sombrero. Preciosa. Diría que estamos viendo un poco cómo va. Miren aquí, esta Ducati Hypermotard V2. Pasemos a las valoraciones finales, también porque si no aquí va a terminar que vuelvo con Mario Manso y la compro. Aquí estamos, hemos llegado al final del día, la luz poco a poco va disminuyendo de este lado de la costa, hay mucho viento, espero que aún se escuche bien y puedo decir que estamos en el punto en el que podemos empezar a sacar conclusiones sobre esta jornada. Y aunque la moto sea absolutamente divertida y me vuelva loco literalmente, como habéis visto durante la conducción, hemos encontrado algún que otro defectillo, así que poneos cómodos y seguid viendo el vídeo. Empecemos como siempre analizando apartado por apartado y comencemos. Motor que ya en mi opinión no necesita muchas presentaciones, sobre todo si quien habla soy yo que tengo una Panigale Kumo 2S. Pero en esta configuración en la Hypermotard además, como les dije al inicio del video, se le ha añadido apenas un poquito más de par y además encontramos también 0,4 caballos más respecto al motor de mi Panigale. Pero ese no es el punto. El punto es que un motor así, en esta estructura, es decir, en una moto así, con una posición de conducción como esta, te lo hace todo, súper divertida y agradable, y bastante cómoda también. Así que es un motor que además consume poco. Solo con los años descubriremos si habrá algún llamado a revisión o algún problemita, pero por el momento todo está tranquilo. Lo bonito, sin embargo, es que han visto que es un motor súper divertido y al mismo tiempo también es fluido y progresivo, además de ser explosivo cuando giras mucho el acelerador, pero también consume poco. Así que literalmente es una moto que podrías usar todos los días, incluso para hacer tareas muy simples y luego usarla también para ir a algún circuito, ¿por qué no? O en los pasos de montaña o en zonas como la costa donde hoy se ha realizado esta prueba. Llegamos a las suspensiones, que en este caso en la versión base, digamos estándar de la Hypermotard V2. Están gestionadas por Kayaba. Debo decir que por la configuración que tiene esta moto de serie, al menos para mi peso, les recuerdo que peso poco más de 71 kilogramos, la moto la encontré realmente perfecta desde el punto de vista deportivo, pero quizás un poco rígida para lo que son los baches, en fin. Todas las irregularidades del asfalto, sobre todo conduciendo en pareja, también el pasajero que va detrás. En todas estas tomas de hoy, el gran Antonio, que además ha encargado una en versión SP, así que prepárense porque también llegará la reseña de esa. Me ha dicho que en líneas generales la moto es cómoda, pero en cada bache, en cada imperfección del asfalto, de todas formas llegaba un buen golpe seco. Luego haremos una adición sobre esto en lo que respecta específicamente al asiento en sí, pero llegaremos a eso más adelante. Así que en cuanto a las suspensiones, diría que son rígidas pero adecuadas. Debe ser de todas formas una moto que te haga divertir con total seguridad en lugares como estos. En cuanto a la frenada, aunque no encontremos el mismo componente que en la SP, les digo que de todas formas esta moto frena de manera excelente. Brembo es sin duda una garantía. Hoy en día encontramos componentes Brembo incluso en motos muy económicas, pero les aseguro que cuando están equipados en las Ducati tienen realmente otro tipo de funcionamiento. Es decir,
decir, los frenos son auténticos muros de aire que encontramos en el momento en que frenamos, entonces cuando damos una buena frenada. Sería incluso inútil decirlo porque ya me he expresado sobre otras motos con esta plataforma, pero desde el punto de vista de la electrónica, ¿qué se puede decir? Lo único que no me entusiasma es la política comercial de hacer pagar cosas extra. De todas formas, estas motos ya las estamos pagando bastante, así que la política comercial, repito, como sucede también en otras marcas, no me convence eso de comprar opcionales que en realidad no son componentes que vamos a instalar, sino que son simplemente desbloqueos a nivel de software, pero aparte de este pequeño, entre comillas, crítica, pero que realmente ya se puede extender casi a todas las empresas. Electrónica de altísimo nivel, es decir, nunca sentimos un control que intervenga, ni siquiera cuando la moto está muy inclinada. En el caso del control de wheelie, no me entusiasma que la moto no te deje levantarla del todo, sino que te la baja de golpe. Pero dejando eso de lado, poco hay que decir sobre la electrónica. Un apunte que sí quiero hacer es sobre el salto adelante que ha dado esta moto, porque es mucho más ligera y mucho más manejable. El asiento me parece ligeramente más estrecho, pero el punto de contacto entre el asiento y el depósito es mucho más estrecho. Parece casi que tienes, en este caso, la 698 mono, que sobre el papel pesa mucho menos que esta, y de todos modos, seguro que ha perdido algo de peso gracias al motor que ahora es portante, gracias al abandono del chasis de celosía por el otro chasis que también funciona como airbox. En fin, la moto ha dado, en mi opinión, un grandísimo paso adelante en lo que respecta a la manejabilidad, la agilidad, pero sobre todo la facilidad. Obviamente siempre espero que luego ustedes vayan a probarla. Les recuerdo que está disponible para prueba en Ducati, Salerno, Mario Manso. Me subo porque quiero mostrarles la posición de conducción. Me adelanto un poco y, en mi opinión, ha cambiado respecto a la antigua Hypermotard. En esta me siento un poco más sobre una Motard, quizás en comparación con la Hypermotard, que era un verdadero híbrido. El manillar me lleva a mantener mucho los codos abiertos, además el asiento es muy largo, así que nosotros mismos encontramos nuestra posición, pero me pasa que cuando he tomado curvas hace un rato, a menudo me encontraba justo con los testículos sobre el depósito, es decir, el movimiento que hacemos precisamente cuando vamos a frenar y cargar completamente el tren delantero. Así que he encontrado muy cómodo este asiento tan deslizante, digamos, pero también quiero mostrarles cómo la postura perfectamente recta con la espalda, las estriberas, en mi opinión, están a la altura perfecta y además están completamente alineadas con el trasero. Así que la postura para mí está súper acertada, pero ya estamos a 20 años después de la producción. Es para Motard y por eso diría que la posición de conducción la han estudiado realmente bien. Está muy lograda. Esta es mucho menos híbrida respecto a la Hypermotard 950. La pongo en el caballete y diría que ha llegado el momento de contarles un poco lo que no me ha gustado. Son realmente pocas cosas y les aviso que estoy buscando un poco el pelo en el huevo. Entonces, el primer defectillo que he encontrado es este asiento, porque es bajo y es cierto, así que permite a muchas personas de diferentes alturas de usarla como una bici. Es muy estrecha y eso me gusta, pero al poco tiempo empezó a dolerme el trasero porque no me parece extremadamente dura, o sea, me parece un asiento blando, pero quizás precisamente por el hecho de que es tan estrecho en la parte donde nos sujetamos a la moto, tal vez eso provoca un poco de dolor. Y les digo que después de pasar un día entero sobre esta moto, sí que me duele un poco el culo. Algo que honestamente en las últimas motos, las más nuevas, nunca me había pasado. Es una apertura del asiento, así que si queremos guardar algo debajo del asiento, no tenemos una cerradura con llave, o al menos yo no la he encontrado hasta ahora. Puede ser que hoy esté ciego, pero tenemos que usar una llave Allen, lo cual me parece un poco una locura, en el sentido de que si por ejemplo necesitamos sacar los documentos de la moto o algo más, yo por ejemplo los llevo en el bolsillo. Otra cosa que en realidad es poco relevante, pero el motor, que es portante, está un poco más abajo, es decir, considerando que toda la moto es un poco más baja, ha perdido 2 centímetros respecto a la antigua 9,50. He intentado subir un escalón para grabar unas tomas y me detuve enseguida porque de lo contrario habría rozado todo el bloque motor, cosa que recuerdo que era un poco más alta en la versión anterior. Para ser una Motard es muy baja, de hecho en este aspecto es poco Motard. Digamos que por el concepto de Motard esta moto debería llevarlo al extremo. También vemos algunas soluciones que no son realmente de Super Motard.
por ejemplo, la salida del colector, que seguramente también será una cuestión de economía industrial. Visto que este escape es muy similar y lo montan varias motos de la misma plataforma, pero en fin, una Motard por antonomasia es una moto alta, mientras que aquí digamos que, bueno, ya habéis entendido lo que quería decir, ya he hecho críticas a la política comercial de Ducati, pero también de muchas otras empresas. Diría que por lo demás, chicos, esta es realmente una de esas motos de juguete con las que yo me haría daño enseguida. Es realmente una pasada, o sea, sin duda entra en una de las top 3 de las motos más divertidas, en la que está la hermanita menor, la 698 Mono, una moto realmente fácil, ligerísima y por eso, según yo, es un poco peligrosa, pero en el buen sentido. Me ha gustado muchísimo este restyling, como también me vuelve loco este colín que recuerda la línea Panigale. También me gustan estos paramanos con los intermitentes integrados. En fin, para mí es una moto muy bonita. Seguramente el precio, ya lo sabemos, con Ducati no hay que fijarse demasiado. Así que yo diría que por este video es todo, la hemos visto. Un poco cómo gira alegremente en la costa. A mí me vuelve completamente loco esta moto, esta nueva actualización de la Hyper Motard. Los espero en los comentarios, por favor, cuéntenme si la han probado, si tal vez la han pedido, en fin, qué piensan de esta actualización. Nos vemos en un próximo video, no olviden ir a probarla. Bueno, chicas, a disfrutarla. Chau, chau. Chicas, adiós de verdad.